muy buenas tardes. Estáis visualizando en pantalla, ¿no? El plan alemán en caso de guerra con Rusia. Bueno, en principio no teníamos pensado lanzar una intervención, pero pues hemos recibido una filtración y nos ha parecido pues oportuno comunicarnos con vosotros, y con vuestro permiso pues vamos a proceder a leer de forma íntegra lo que esta filtración titula como el plan alemán en caso de guerra con Rusia. Esta semana se han revelado, y recordar que prestaré atención a vuestros comentarios, a vuestras dudas, vuestras sugerencias. Muy buenas tardes, Víctor, User, Juan Sánchez, Miguel Carmona, Luis Alberto. Bueno, este es el panorama, ¿no? El plan alemán en caso de guerra con Rusia. Hemos publicado esta mañana, a primera hora, y con vuestro permiso, pues vamos a leer y vamos a desgranar y vamos a ver si esta información pues nos permite, como mínimo, reconocer el escenario, tener una cierta capacidad de previsión. Un mundo laberíntico, un mundo frágil, todos hipotecados, pues veremos, ¿no? Como digo, el plan alemán en caso de guerra con Rusia. Esta semana se han revelado nuevos detalles sobre el plan alemán de movilización en caso de guerra entre la OTAN y Rusia. Importante, ¿no? Porque se nos dice plan alemán, pero ascendemos, ¿no? Es decir, estamos hablando de la OTAN contra Rusia, es decir, que nosotros estaríamos implicados. Este documento clasificado, importante, documento clasificado, prevé en particular el tránsito hacia el este a través del territorio alemán de 800.000 soldados de los ejércitos de los países miembros de la OTAN. Bien, importante. Yo creo que esta frase sintetiza un poco, ¿no? Este plan, los alemanes van a permitir el tránsito de soldados OTAN en su territorio. 800.000. Bueno, si observamos la ubicación de Alemania, pues me imagino que remite ni mucho pues a países situados en un margen izquierdo, ¿no? Puede ser Francia, pueden ser británicos, podemos ser los españoles. No olvidemos que el sanchismo pues ha enviado pues un total de unos 25.000 soldados de la Legión Española que están desplazados a lo que sería el frente oriental, preparados por si acaso, ¿no? Que tenemos cazas, pues, por ejemplo, custodiando los cielos de Finlandia, etc. Es decir, que nosotros estamos inmersos en este tipo de operativas, ¿no? La invasión rusa de Ucrania en febrero del 2022 constituyó, en palabras del ex canciller alemán Olaf Scholz, no podemos olvidar que el ex canciller alemán pues se nos descompone, se nos rompe a llorar, ¿no? Ante el homenaje a las víctimas del Holocausto. Bien, yo creo que este es un signo y una señal de la posición de este señor, ¿no? Un punto de inflexión histórico, nos dice Olaf Scholz. En este contexto, el ejército alemán Bundeswehr reunió en 2022 a una docena de oficiales superiores al norte de Berlín. 2022, si estamos 2025, es decir, hace pues digamos 3 años que los alemanes se temen lo peor y se preparan. Desarrollan un plan y tenemos el plan. Prestad atención. Se les encomendó la misión de llevar a cabo un ejército de reflexión prospectiva con el fin de elaborar un plan que organizará la capacidad de Alemania para participar activamente en una guerra entre la OTAN y Rusia. Las reflexiones de este grupo de oficiales, que consultó a un centenar de expertos militares y civiles, dieron lugar a un informe de casi 1.200 páginas titulado
Plan Operativo para Alemania, más conocido por sus siglas en inglés Oplan DEU. Oplan DEU. Con vuestro permiso, voy a copiar el nombre del plan. Vamos a iniciar una búsqueda, a ver si encontramos pues algún PDF. ¿Cómo planificará Berlín? Bueno, publica Euronews, La Razón. Es decir, es una cuestión voz populi, ¿no? El plan del ejército alemán para la guerra con Rusia. The Wall Street Journal también publica Germany's Secret Plan for War with Russia. Alemania presenta plan logístico de 1200 páginas. Aquí tenemos imágenes, tenemos vídeos en YouTube. Interesante, interesante. Bueno, dejamos en la retaguardia, en la recámara y continuamos. Se trata de un documento evolutivo que se actualiza periódicamente, en particular para tener en cuenta las enseñanzas extraídas de los ejércitos organizados para poner a prueba en condiciones reales algunas de sus recomendaciones. Bueno, me disculpan, ya tenemos la intervención limitada. Bueno, con vuestro permiso seguimos, ¿no? Señor Víctor Tigrit me dice: Administración Europeo, robar la patria de todos, solo justificación son derechos humanos. Bueno, más o menos te voy entendiendo y estoy de acuerdo. Otra vez los rusos en Berlín. Estos no aprenden. Eric Feliu Boadas, pues parece ser, ¿no? Pero parece ser que bueno, otra vez los alemanes en Leningrado, ¿no? Alemán Politics, esto lo acabamos de leer, perfecto. Como digo, presto atención a vuestros comentarios, a ver qué nos dicen, ¿no? Se trata de un documento evolutivo, como digo, que se actualiza periódicamente. En particular, recordamos que se presenta en el 2022. En particular, para tener en cuenta las enseñanzas extraídas de los ejércitos organizados para poner a prueba en condiciones reales algunas de sus recomendaciones. Los detalles de este documento clasificado, vuelven a insistir en esta cuestión, clasificado como secreto de defensa, bueno, un secreto a voces, ¿no? Porque publica desde Wall Street Journal a Euronews y ahora publicamos nosotros. Los detalles de este documento, como digo, clasificado como secreto de defensa, no se han hecho públicos. Sin embargo, el general André Bodemann, que supervisó su redacción, con vuestro permiso voy a buscar el nombre y el apellido. Nos permite visualizar rostros, ¿no? Y vamos empezando a conocer personajes. André Bodemann. Y de nuevo tenemos más publicaciones en torno a este plan. Imágenes. Aquí lo tenemos, ¿no? Señores, tenemos que trabajar para acabar con los uniformados. Y os hablo muy en serio. Son un rescoldo del pasado con olor a naftalina. O sea, no tienen ningún sentido. A estas alturas de la película, que tengamos uniformes y uniformados. No tiene ningún sentido. Esta es mi opinión, con el debido respeto, ¿no? Esta gente muy peligroso por la humanidad, estoy completamente de acuerdo con usted. Es decir, suponen una amenaza más que un punto de apoyo, de protección, suponen una amenaza, porque lo que sí doy fe es que ahora mismo por encuestas no existe un solo país OTAN que quiera una guerra con la Federación Rusa, si consultamos con la población. Y además estimamos que no estamos tampoco preparados, pero es que los rusos tampoco. Es que preguntamos, entonces, la cantinela democrática pierde por completo sentido, ¿no? Porque aquí al final resulta que estamos haciendo todo menos lo que, pues en realidad, pues queremos todos, ¿no? Que es vivir en paz, tranquilamente,
desarrollar, trabajar, crear, expresarnos y compartir bienes y servicios. Pues no. Aquí estamos, con planes filtrados, no sé, el Berlín Oriental, ¿no? Tener en cuenta que quizá, porque se nos está vendiendo un secreto, pero un secreto a voces, ¿no? Entonces quizá estamos ante una campaña de propaganda como para intentar disuadir a los rusos. Quizás se filtran este tipo de cuestiones como para decirle a los rusos: estamos preparados y estamos predispuestos. Quizá estamos ante campañas de propaganda. En tiempos de guerra la propaganda sustituye a la información, y quizá pues simplemente estamos ante humo preventivo, ¿no? Que los rusos pues se lo piensen, nada más, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos este plan y con vuestro permiso vamos a continuar con con esta nota de prensa, esta filtración que sintetiza un poco lo que serían las 1200 páginas, nos dicen, ¿no?, de este plan que se inicia a redactar en 2022 y que se va actualizando en función de acontecimientos, ¿no? Bueno, sin embargo, el general André Bodeman, que supervisó su redacción, se ha pronunciado al respecto en las páginas del Frankfurt Allgemeine Zeitung, que me perdonen los alemanes, intento pronunciar, vuelvo a repetir, Frankfurt Allgemeine Zeitung, y en el Parlamento Europeo, es decir, un secreto a voces, no sé, un plan secreto, pero este señor comparece en el Parlamento Europeo y además en periódicos alemanes, ¿no?, antes de que el Wall Street Journal revelara nuevos detalles esta semana. Correcto. Todos los ejércitos del mundo realizan regularmente análisis prospectivos con el fin de estar preparados para reaccionar ante cualquier eventualidad. Perfecto. Yo me pregunto dónde estaban nuestros ejércitos ante el bioterrorismo y la experimentación genética. Pregunto. Y añado el presuntamente. Yo me pregunto dónde estaban nuestros ejércitos, porque en el caso de España los teníamos en comparecencia oficial, televisión española, pues dándonos el parte de guerra, ¿verdad? Primer año de pandemia, stay at home, quédate en casa, abríamos el televisor y nos encontrábamos a generales que nos explicaban pues cómo pues habían neutralizado a un campesino que caminaba por un camino, sin mascarilla, guante de seguridad y distancia, ¿no? Bueno, todos los ejércitos del mundo, como digo, realizan regularmente análisis prospectivos con el fin de estar preparados para reaccionar ante cualquier eventualidad. En fin, que quizá pues no merece la pena tampoco preocuparnos. Forma parte de la normalidad de la casa, ¿no? Durante la Guerra Fría, la RFA se preparaba, en particular, para un posible conflicto con la URSS y, por lo tanto, elaboró numerosos informes basados en ese escenario, el último de los cuales data de 1989. Bueno, pues estamos como deshormonando la burbuja, ¿no? Los autores del nuevo plan alemán partieron de estos documentos. Interesante. Es decir, que tenemos informes de 1989 y los autores del nuevo plan parten de estos documentos. Por tanto, en este plan se está barajando cuestiones de geoestrategia militar, de movimiento y desplazamiento de tropas, de corredores, puntos estratégicos, etc. Es decir, que van en serio. Bueno, los autores del nuevo plan, como digo, alemán, partieron de estos documentos, pero tuvieron que adaptarlos debido a los avances tecnológicos, en particular la cibernética y los drones. Y porque, bueno, y me imagino también por la holografía, es decir, en el año 1989, pues me imagino que infraestructuras, puntos estratégicos, refinerías, que si ahora puertos o no, yo creo que habrá cambiado algo, ¿no? De la URSS a la Rusia de Putin, pues han pasado, del 89 hasta nuestros días, ha pasado el suficiente tiempo como para actualizar la cartografía, ¿no?
Vale, en particular la cibernética, como digo, los drones. ¿Y por qué, a diferencia de la época de la Guerra Fría, Alemania no estaría en primera línea de un conflicto con Rusia? Es decir, que los alemanes van a por todas. En este caso interpretan que estarían en primera línea. Creen, por lo tanto, que los rusos van a por ellos. De hecho, en los últimos 3 años, el aparato de propaganda rusófono pues eleva el listón y pasamos de la cuestión rusófona a la cuestión Alemania. Es decir, focalizan y mucho, sitúan el punto de mira en Alemania, en todo momento. Basta visitar, pues por ejemplo, Russian Today, por ejemplo. El informe se centra, como digo, en particular en la capacidad de Alemania para desempeñar un papel de plataforma logística para suministrar armas, hombres y víveres a un frente situado en el este del continente. Se hace hincapié, bueno, de hecho ya lanzamos una intervención en donde os informé de cómo los alemanes, incluso pueblos y pedanías, realizando simulacros, preparándose para lo peor. ¿De acuerdo? Se hace hincapié en la infraestructura del país, importante especialmente en el ámbito de transporte, debilidades por décadas de inversión insuficiente. Bueno, se aprovecha la coyuntura para recalificar terrenos, por así decirlo. Muy buenas tardes, señora Pilar, ¿cómo estás? El cruce del Rin y del Oder también podrían complicarse por la escasez y el deterioro de los puentes, que se convertirían rápidamente en cuellos de botella y objetivos fáciles para los tanques. Por lo tanto, lo que están planteando es pues una invasión a pie. Es una cuestión bastante insólita, a tenor del lenguaje de la guerra del siglo XXI, por no hablar de la aparición estelar de la tecnología dron, es decir, el conflicto de Ucrania, así como la Primera Guerra Mundial hablamos de las trincheras, la Segunda Guerra Mundial hablamos de los blindados o de la aviación o de los submarinos, por ejemplo, pues ahora estamos ante, pues por ejemplo, la Guerra del Golfo, que es la última gran guerra que hemos observado, pues lo que se percibe es cómo primero se bombardea con intensidad. Este es un escenario que se reitera en los Balcanes. Primero se bombardea con intensidad y luego entra la caballería. Aquí no, aquí hablamos de entrar a pie. Es decir, que se nos conduce hacia un conflicto, digamos, a larga distancia. No muy distinto a lo que ha pasado con Ucrania. Es decir, es totalmente insólito, es bastante increíble que una potencia nuclear como Rusia pues no tenga la capacidad de borrar del mapa a Ucrania, ¿no? Es decir, Vladimir Putin ha sido el primer interesado en bombardear poco o nada y en convertir el conflicto pues en una cuestión mucho más cercana pues a la Primera Guerra Mundial que a lo que sería una guerra del siglo XXI. Esto es por algo. Esto es por algo. Esto es por algo, ¿eh? No podemos olvidar que ahora mismo la clase política del mundo es que están todos hipotecados por Wuhan y perseguidos por los cadáveres, que si las residencias, daños colaterales, vacuna, etc. Entonces, se hormona el conflicto de Ucrania, desde mi punto de vista, para poder velar los daños colaterales del arma de destrucción masiva, desde mi punto de vista. Es inocular la última vacuna y ¡pum! Nada más. Pasamos de, no sé, de ver al Kun Agüero desmayándose en el Camp Nou a la guerra de Ucrania. Entonces, ha interesado a todas las partes, visto que Putin pues se presenta en el foro de Davos, le entrega la mano a Klaus Schwab, afirma estar predispuesto a seguir la hoja de ruta y conducir el pueblo ucraniano a la cuarta revolución industrial, vuelve para casa y también pues entrega capital público a Global Fund, Bill Gates, y la vacuna Sputnik forma parte de este conglomerado, ¿no? Entonces, están todos implicados en los mismos delitos, que son graves,
desde mi punto de vista, bioterrorismo, experimentación genética, presunto crimen de lesa humanidad, y la guerra se está utilizando como cortina de humo que les permite pues el oro para Moscú y adelante, ¿no? Pues el conflicto de Ucrania, y esta es una cuestión que he reiterado en unas cuantas ocasiones, tener en cuenta que en 6 jornadas, pues son prácticamente, en las primeras 3 semanas, un total de 10 millones de ucranianos abandonan Ucrania. Es decir, Ucrania queda vacía, prácticamente. Allí lo único que queda pues son los milicianos, que por cierto esta semana me informan que parece ser que por el bando ruso tenemos a 25.000 cubanos. Para hacernos una idea. Por no hablar de la presencia de norcoreanos, que también tenemos. Además, de un bajo perfil y muy poco preparados, interceptados, caen en emboscadas y nos han llegado imágenes que son bastante hirientes de la forma en cómo estos soldados norcoreanos caen en el campo de batalla y se percibe pues que son pues unos novatos, es decir, que no tienen ni la más remota idea que están haciendo allí, pero están allí, en las trincheras y en el barro. Y lo que ha permitido a Ucrania mantener el tipo pues es la inteligencia europea y sobre todo, como digo, la presencia de este handicap militar en el lenguaje de la guerra. Por ejemplo, pues Ramsés II se las prometía contra las murallas de Babilonia porque tenía el ejército más veloz de la época, es decir, que se desplazaban a caballo, con triadas, con carrozas, etc., y era un ejército veloz. Este era el punto. Sin embargo, Babilonia, su punto diferencial, pues eran las murallas. Entonces, en el arte de la guerra, pues siempre pues aparece el elemento, ¿no? Que la Edad Media, la catapulta, etc. Siempre aparece el elemento tecnológico, la aparición de la pólvora. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, desde mi punto de vista, uno de los componentes que conduce al conflicto es un corazón de Europa que tras la revolución industrial interpreta que atesoran suficiente pólvora como para conquistar el mundo. Es decir, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial los alemanes se lanzan a la conquista del mundo. Los alemanes se lanzan a la conquista del mundo. Es decir, de locos lo que se plantea. Pero ellos creían que con la aviación o los submarinos, sabemos, por ejemplo, que Adolf Hitler se niega al desarrollo de la bomba atómica porque interpreta que estamos ante un artefacto que afectaría a civiles y que por lo tanto situaría la guerra en un contexto bastante desleal para los civiles. Sin embargo, pues el eje de los buenos, el eje atlántico, la judeomasonería, pues no dudaron un instante en lanzar sendas bombas atómicas tengo mis dudas de si fueron bombas atómicas o otro tipo de bombas. Tengo mis dudas, porque desde mi punto de vista la cuestión bomba atómica, bueno, la tiendo a situar dentro del mundo del terraplanismo o del Apolo 11, es decir, concluye la Segunda Guerra Mundial y es gracias al terror invisible que suscita la tecnología atómica que el mundo de la guerra queda en tablas. Y es por este motivo que, por ejemplo, los perros de la guerra, como por ejemplo Donald Rumsfeld o el propio Henry Kissinger, de pronto desarrollan programas de bioterrorismo. Lo digo porque el COVID es la punta del iceberg. Cuando empiezas a investigar, todo empezó con la gripe española. Desde mi punto de vista, incluso me he atrevido a afirmar que la política final de este imperio, de este tándem global unilateral entre el sionismo y lo anglosajón, es la eugenesia, a partir de las tesis de Malthus, etc. Entonces, desde la gripe española hasta nuestros días, la enfermedad se ha utilizado como arma. Y podemos hacer una retrospectiva, por ejemplo, de portadas de la revista Times, una enfermedad tras otra. Y siempre con la sombra del biolaboratorio, etc. Por ejemplo, el VIH, SIDA, popularmente conocido,
y la sombra de los laboratorios Gilead. ¿Correcto? Entonces en Wuhan, desde mi punto de vista, se inicia la tercera. Y estoy completamente de acuerdo, en sintonía con las expresiones del arzobispo Carlo María Viganò cuando nos decía aquello de: estamos ante un conflicto híbrido de cuarta generación, tal decía, ¿no? El conflicto empieza en Wuhan. Desde mi punto de vista, lo sucedido con Wuhan, pues ya es un golpe. Y ahora se está percibiendo pues una respuesta conjunta. Luego me voy a extender, que os voy a volar la tapa de los sesos, ¿no? Bueno, lo digo con cariño, ¿eh? Es una expresión. Si durante la guerra, bueno, hemos leído, con vuestro permiso seguimos. Un segundo aspecto importante del plan es la importancia que se da a la coordinación entre los sectores civil y militar. Esto es muy importante. Esto es muy importante, porque es lo que distingue una guerra mundial de una guerra, pues no sé, local. En Vietnam participan soldados y los civiles pues son, bueno, el corpus que está siendo conquistado, los vietnamitas. Pero en Vietnam, en principio, el ejército norteamericano pues envía a jóvenes blancos norteamericanos, afroamericanos y hispanoamericanos. Ningún judío. Como en todas las guerras del siglo XXI, menos la primera. En la primera sí que los jóvenes judíos participaron del bando alemán. Un segundo aspecto importante del plan es la importancia, vuelvo a leer, que se da a la coordinación entre los sectores civil y militar. Muy importante esta frase. Partiendo del principio de que una guerra entre las fuerzas de la OTAN y las rusas se desarrollaría lejos de las fronteras del país. El reto para Berlín sería transformarse rápidamente en un enorme centro logístico. De hecho lo es ahora mismo. Pues Alemania es, por así decirlo, cuartel general de la OTAN en Europa. De hecho, nuestro espacio aéreo, terrestre y marítimo está siendo controlado desde Berlín. Formamos parte de la OTAN. Y en Berlín se encuentra el cuartel general. Sería transformarse rápidamente, como digo, en el escenario elegido por los planificadores alemanes. Se movilizarían 800.000 soldados de la OTAN. Bueno, es un número importante, estamos hablando de casi 1 millón de personas. Tengan en cuenta que el conflicto de Ucrania es 1.200.000 por el bando ucraniano, tal, un total de 3 y pico. Estamos hablando de un número importante de soldados de entrada y de golpe. Lo que no me está quedando claro si es en previsión o si es en previsión a una invasión terrestre. Porque desde mi punto de vista yo creo que aquí lo interesante son las expresiones del canciller de Asuntos Exteriores ruso, el señor Lavrov, que en su día nos dice que la OTAN nos va a atacar por el paso de Kaliningrado. Y curiosamente el paso de Kaliningrado es el talón de Aquiles de la OTAN. Es decir, que prácticamente los rusos nos dicen por dónde entrarían. Porque a nosotros no nos interesa es subrayar en el mapa este paso, que como digo es el talón de Aquiles de la geografía OTAN en territorio europeo. El paso de Kaliningrado. Bien, que facilitaría el dividir Europa, fraccionar Europa en 2 trozos y aislar 2 de las viejas repúblicas de la vieja Unión Soviética. Bueno, 800.000 soldados OTAN, lo que supone ser capaz de gestionar su llegada a los aeropuertos alemanes o desde los puertos de los países del flanco atlántico de la alianza, así como un alojamiento antes de su partida hacia el frente. ¡Qué horror, señores! ¿Cómo hablamos de la guerra, ¿no? Del traslado de seres humanos al frente. La banalización absoluta de la muerte. Somos gobernados por la muerte. Esta gente es la muerte misma, hijos. Y todo para tapar los agujeros, ¿eh?
todo para tapar los agujeros. ¿Cómo impresiona, hijos? Nos están hablando aquí de enviar seres humanos al frente, no sé, como si fueran, no sé, paquetes embalados, no sé. Me parece aterrador. A mí es que la cuestión guerra me parece, en fin, la muerte de la razón, que brilla por su ausencia. Bueno, su llegada al aeropuerto, alojamiento, vale, perfecto. 3 puntos. Estos combatientes también deberían ser atendidos en los hospitales alemanes. Y sabemos que los franceses también se preparan. De hecho, están tan psicóticos como su presidente, el presidente de la República, don Emmanuel Macron, y van levantando hospitales de campaña en Francia. Esto lo están haciendo hoy. Los tanques, municiones y artefactos de guerra llegarían principalmente por vía marítima y deberían descargarse lo antes posible en los puertos del país. No me parece muy inteligente porque los rusos saben por dónde vendría la munición, la pólvora. No me parece muy inteligente el airearlo a los 4 vientos. Se mantendrían porque además estaríamos, por ejemplo, en una zona marítima pues muy acotada. Es decir, que a los rusos les bastaría con enviar algo de flota, algo de munición a un par de cazas y nos hemos quedado sin armas, ¿no? Se mantendrían y repararían en talleres especializados y luego se enviarían al frente por ferrocarril. Bueno, lo que sería la preparación por una guerra mundial, nada más. Es decir, estamos hablando de civiles, estamos hablando de un montante de soldados importantes, estamos hablando de hospitales, de cómo alojarlos, cómo alimentarlos, cómo repararlas. En fin, no sé, me parece todo un horror. Una cadena logística de este tipo movilizaría, no podemos olvidar que la clase política del mundo nos ha estado vendiendo cambio climático hasta la fecha. Yo me pregunto si los artefactos que lanzamos, no sé, en la vieja Yugoslavia, en Bagdad, Siria o ahora en Ucrania, yo me pregunto si son biodegradables. Lo digo porque luego justificamos el incremento de cargas tributarias a colofón del impacto ecológico que generamos todos nosotros. Que no tenemos nada, por tanto que consumimos poco, es decir, que contaminamos menos. Pero bueno, tenemos que pagar. Como digo, una cadena logística de este tipo movilizaría al ejército a actores civiles como bomberos, seguridad civil, Cruz Roja, policía, etc. y al sector privado, Deutsche Telekom, el puerto de Hamburgo y la Deutsche Bank. Bancos, puertos y telecomunicaciones. Vaya tela. Solo el recurso a medios privados permitiría cubrir rápidamente el déficit. Solo el recurso a medios privados permitiría cubrir rápidamente el déficit. Contemplan un déficit, ¿por qué? ¿Y un déficit de qué? De materiales, de cash, de efectivo, de... A modo de ejemplo, el ejército alemán estima que necesita 1000 camiones cisterna para llevar a cabo sus operaciones, pero actualmente solo dispone de 70. O sea, en toda Alemania tan solo tienen 70 camiones cisterna. Me parece poco, ¿no? Luego hablamos de superpoblación mundial, pero toda Alemania es un contexto grande, ¿no? Y tan solo tienen 70 camiones de cisterna y necesitan 1000, que me parece poco. Bueno, no sé. El plan prevé diferentes escenarios de movilización y tiene por objeto facilitar la cooperación entre actores que no estén acostumbrados a trabajar juntos en tiempos de paz. Bueno, población civil. Y para rematar, el Bundeswehr, es decir, el ejército alemán, ha entablado conversaciones con empresas de logística con el fin de inspirarse en sus conocimientos técnicos para crear verdaderos socios, en lugar de simples proveedores del ejército. Bueno, de hecho nos consta que se están llenando los bolsillos. Comisionistas, proveedores y cúpulas. Compraventa de armas. Mientras nos están hablando de José Luis Torrente Ábalos. Correcto. Bueno, pues me ha parecido oportuno una breve intervención, con vuestro permiso. Pues vamos a concluir con unas valoraciones y os invito pues a participar, espacio de comentarios. No sé qué os ha parecido toda esta información.
no sé, me parece, insisto, el sueño de la razón, pues engendra monstruos, ¿no? Es una monstruosidad lo que nos plantean, ¿no? Yo soy de la opinión que si de verdad, de que ellos la quieren, la necesitan, como digo, están todos, pues, hipotecados por la cuestión Wuhan. Además, se sientan todos sobre el polvorín de la quiebra interna. No sé hasta cuánto tiempo van a poder seguir engañando a la población, porque ahora tengan en cuenta que, sobre todo norteamericanos, pero nosotros también, que es que ahora mismo estamos trabajando a cambio de nada, porque las distintas economías de la franja occidental han necesitado devaluar sus monedas para poder responder a la deuda. Y hoy, digamos, el efectivo pues está en un escenario de preguerra. Normalmente ante una guerra mundial, primero se devalúa la moneda, luego un cisne negro, un crack década de los años 20, y a repartir las armas, las que están fabricando ahora. Entonces yo creo que lo han intentado, pero ya, sobre todo por las urgencias norteamericanas que interpretan que los chinos van creciendo. Los chinos van como motos, van creciendo, y los norteamericanos, yo creo que incluso finales de periodo estival de este año, yo creo que los norteamericanos ya necesitaban y que empezara ya. Esto se ha percibido después de la escaramuza con Irán, por no hablar de chapuza, ¿no? Entonces ahora tenemos la cuestión Venezuela, que yo creo que va a ser el principio del fin. Los norteamericanos me informan de que hoy han cancelado el espacio aéreo de Venezuela, han cerrado el espacio aéreo de Venezuela. Yo me pregunto quiénes son, pero lo han hecho. Han desplazado mucha más tropa de lo que sería una operativa quirúrgica contra el narcotráfico. Es decir, hablamos de una invasión en toda regla. Y si ponen un pie en Venezuela, pues lo que provocarían es forzar a China a fraguar pacto con Putin y responder. No podemos olvidar que venimos pues del desacuerdo económico entre chinos y norteamericanos, en donde pues el anillo único, el hegemón económico, hace las maletas de Nueva York y se traslada a Pekín, y son los propios chinos quienes han impedido pues que la guerra mundial tan anunciada y tan necesitada pues no empezara ya. Es decir, cerrando el grifo de las materias primas a norteamericanos y cerrando el grifo del crudo a los rusos, en contra de su alianza contra natura. No podemos olvidar que de forma histórica, bueno, la muralla china, es decir, entre chinos y rusos, más desencuentros que encuentros. Pero esta vez, sobre la mesa tenemos una alianza militar. Se encarga Xi Jinping de recordarlo. Entonces, yo creo que lo han intentado ya, no lo han logrado. Ellos se han dado cuenta de una forma un tanto traumática, ¿no? Porque es que, claro, han hecho ridículo, ¿no? Desde mi punto de vista asistimos ante el final de la judeomasonería. En fin, es la decadencia, ¿no?, de un modelo de organización política y económica, ¿no?, hacia una tecnocracia, ¿eh? De hecho, esta misma semana el CEO de Google ha confirmado que ya para este año 2026 la suprainteligencia artificial tomará decisiones importantes para dirigir a la humanidad. Es decir, que mientras desmontamos piedra a piedra pues un edificio, se va construyendo el otro, la tecnocracia. ¿Correcto? Y cuando acabe todo, pues hemos regulado una especie, la hemos transformado genéticamente en esclavos de laboratorio, ya no seríamos esclavos de nuestra propia psicología. Esto es pues la revolución industrial del socialismo, y ahora pasaríamos pues a la servidumbre genética. ¿Bien? Seres humanos que nacerían pues sin libre albedrío, sin voluntad, voz ni voto.
trozos de carne que se levantan a trabajar. En el 2030 no tendréis nada y seréis más felices que nunca, ¿no? Correcto. Bueno, pues me ha parecido oportuno interrumpiros, transmitiros esta información. Nos ha llegado pues esta madrugada, hemos procesado, hemos publicado el artículo en nuestro nuevo proyecto, en donde tenemos un apartado de geopolítica. Y bueno, primer escenario, quizá estamos ante cuestiones disuasorias. Una forma de decirle a Putin no cruces la línea, ¿no? Pero lo que sí me consta que tanto polacos como alemanes están psicóticos, por no hablar de Emmanuel Macron. No el pueblo francés, Emmanuel Macron. Pero en el caso de Polonia, en el caso de Alemania, la psicosis es colectiva. Están a pie de obra, tengan en cuenta que los polacos han invertido en defensa en los últimos 4 años lo mismo que toda Norteamérica. Y ellos se preparan para una incursión a pie. Y como estos son unos trileros que juegan con las cartas marcadas, pues ya saben cómo entrarían las tropas de Putin, porque aquí lo que se trata es de regular la especie. Insisto, el mismo perro con distinto collar, están todos implicados en Wuhan, todos han participado del bioterrorismo, la experimentación genética, presuntamente, y ahora pues un conflicto muy, el signo de los tiempos, ¿no? Vacuo, estético, vacío, donde no hay causa, donde tampoco hay pues un botín claro, pero lo que sí tenemos es un conjunto humano que a partir de la ingeniería de masas, es decir, socialismo, pues que no tenemos soldados, los tendremos, porque basta con cerrar las pensiones no contributivas y ya tenemos unos cuantos soldados. ¿Correcto? Bueno, última parte de la intervención, minuto 42, no quiero sobrepasar la hora. He intentado ser, digamos, sintético, he logrado leeros ya este artículo. Y con vuestro permiso, pues me voy a centrar con la conversación con vosotros. Si tenéis alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia. Veo que tenemos aquí ahora Víctor Tegrit, Pilar, Felipe Martínez Gómez, Cajorul, Marcos Castán, 266, Shingaya. Yo creo que la clave para el futuro de todos pasa por la palabra desobedecer. La desobediencia civil. Pase lo que pase. De hecho, aunque no empiece el conflicto armado, lo van preparando, ellos lo van preparando, lo han intentado ya, no han podido, y ahora todas las partes necesitan oxígeno. Desde mi punto de vista, yo creo que necesitan 3 años, ya hemos consumido 1. Esta es una cuestión que llevo todo el año afirmando, que me parece bastante suicida el iniciar una guerra mundial ahora, a tenor de que, por ejemplo, los norteamericanos pues no tienen recursos, ni tampoco estructura, ni infraestructura para refinar recursos. Y claro, si iniciáramos un conflicto armado a escala global ahora, los norteamericanos y nosotros, que somos provincia, pues tenemos oxígeno para aguantar la contienda durante pues año y medio, pero tarde o temprano necesitamos fabricar armas y municiones. Es decir, que tendríamos que pasar a la larga distancia, es decir, los misiles, ¿no? Bueno, Dios no lo quiera, esperamos que... En fin, porque además es que es bastante innecesario, pero ellos, claro, quieren borrar el legado de Jesús de Nazaret, lo quieren borrar, quieren destruir Roma, ¿no? Nos dicen desde Tierra Santa, de ser necesario atacaremos Estados Unidos, y la están atacando. Haceros una idea que solo en los últimos 15 días Europa, la Comisión Europea, envía un documento interno para ordenar a los bancos centrales que no compren deuda pública norteamericana. 1. 2. La India, oficialmente, la India de Modi, oficialmente, pues prácticamente todas las transacciones, intercambio de bienes y servicios, lo hacen en rublos, yuanes y el yen, etc., todo menos el dólar. Esto puede parecer una broma, pero los norteamericanos están
a los pies de los caballos. O sea, están obligados. Entonces, claro, ellos yo creo que lo que van a plantear es, primer escenario, Venezuela, el crudo venezolano, necesario para este conflicto, que consolida el vínculo entre Rusia, Irán, y esta misma semana hemos escuchado declaraciones incendiarias, ¿no?, del ayatolá regente en la República Islámica de Irán, y además con más razón que un santo, cuando nos dice aquello de que ahora toda la humanidad sabe quiénes son los sionistas. Y si China, que de momento no está por la labor, y es por este motivo que todavía no hemos empezado, porque es que es gracias a los chinos que se ha evitado las palabras mayores, cerrando el grifo de la materia prima de los norteamericanos y del petróleo en contra de la alianza contra natura militar, los BRICS, que tienen pues chinos y rusos, ¿no? Bueno, no sé, me ha parecido importante interrumpir la tranquilidad, ¿no? Estamos domingo por la tarde, últimos minutos de la intervención. Presto atención a vuestros mensajes. Víctor Tegrid me dice: con Patria, no solo vivo, como un juristical fiction digital sin derechos humanos. Bueno, reducidos a la condición de fantasmas en vida, ¿no? Tengan en cuenta que primer año de pandemia, el sistema nos dice aquello del stay at home, es decir, te inmovilizan. Y ahora estamos en fase de vaciar de significado la vida del común de los mortales. La campaña que nos dice que la inteligencia artificial nos va a dejar sin trabajo. Entonces, si un ser humano o cualquier criatura, punto número 1, no se mueve y además no tiene un proyecto de vida, un oficio, un beneficio, un trabajo, algo que hacer, esa criatura ha dejado de existir. Por lo tanto, se nos está planteando la eliminación de muchas más personas de las que imaginamos, en el momento en que en su día se nos dice stay at home, una medida que aplicamos a todos. Es decir, van a por todos. Lo digo porque hoy este régimen, este dictador y este crimen de lesa humanidad de momento se sostiene porque ha logrado pues el convertir en cómplices a la estructura del Estado, por ejemplo, policías o militares. Pues les lanzo un mensaje tanto a militares como policías. Aquí estáis viendo. Ya tenemos un plan sobre la mesa en donde os vais a tener que desplazar, bomberos incluidos. Entonces, el desobedecer la orden, esto lo deberíamos grabar a fuego lento en nuestras conciencias. Hoy todos los europeos deberíamos desobedecer la orden. Y cuando digo todos, todos. En particular los actores que componen un Estado de Derecho. Nuestros policías, nuestros soldados, nuestro sistema sanitario, nuestros jueces y abogados no debieron cumplir la orden. Y la cumplieron. Y cumpliendo la orden se han convertido en cómplices. Y hoy impera la ley del silencio. El callar, mirar para otro lado. El cumplir órdenes no exonera. Y avisamos. En el año de la pandemia, avisamos. Si esto empieza de este modo, tarde o temprano nos conducirán a una guerra mundial. Para que justamente esos actores se comprometieran en la defensa de la naturaleza, la vida, la conciencia de nuestro pueblo y de nuestra patria. Y esto no ha pasado. Sois cómplices. Hoy sois cómplices. Y es por este motivo que se sostiene el dictador y el régimen. En nuestro caso, el sanchismo. Punto y final. Entonces yo creo que a tenor de la información que tenemos sobre la mesa, yo creo que los uniformados, los que cumplen la orden, deberían aprender a desobedecer y situarse a la altura
del llamado de nuestro Padre. ¿Y crees que España, me pregunta Sin Gaia, crees que España, nación nacida, fruto del amor, siempre va a tener a Dios de su parte? Bueno, normalmente, yo creo que el encomendarnos a Dios es una relación íntima entre criaturas y su creador. España no es más que un paisaje, si me lo permite. Quizás estoy hilando muy fino, yo entiendo que utilizas la palabra España hablando de españoles. Bueno, las patrias no están acompañadas por Dios. Lo que acompaña a Dios son a las personas. Eso es usted y eso soy yo. Entonces, estos procesos suceden cuando el mayor número de personas pierde la razón. Y es por este motivo que es muy importante que esta palabra desobediencia, porque lo que hace es poner nuestro cuerpo, nuestra mente en atención. Debemos estar atentos para cuando llegue la orden. ¿Comprende? Sin Gaia. Entonces, ¿que España está acompañada por Dios? Bueno, algunos españoles seguro, otros quizá no. Pero la relación de Dios siempre ha sido con su criatura. Los paisajes ya cumplen con su función como todas las criaturas. Es decir, que aquí los que sobramos somos nosotros. Y somos nosotros los que deberíamos arrodillarnos con humildad y rendirle culto a Dios, que es lo que no hacemos. Y así nos va a todos. ¿Alguna duda más? ¿Algún comentario? Y te agradezco mucho el comentario, Sin Gaia. Te agradezco muchísimo. No sé si te sigo. Te voy a dar a seguir. Manu Sape. Por ahí vamos. ¿De acuerdo? Un abrazo muy fuerte, ¿sí? Últimos minutos. Señora Pilar, ¿cómo me cuesta decirlo de señora? Porque te veo de señorita, ¿no? Pilar, abrazo muy fuerte a Sergio. Felipe Martínez Gómez. Sin Gaia. Cajorul. Manu. Si lo prolongas, ¿no? Pero es un Manu, ¿de acuerdo? Y Marcos Castán. Pues os agradezco muchísimo la atención desde la sede del Movimiento Victoria. Un abrazo muy fuerte. Intentaremos hacer copia de seguridad de esta intervención que publicaremos aquí en nuestro perfil, ¿de acuerdo? Pilar se me sonríe, bien. Toda la razón me dice Manu. Bueno, un abrazo con un tirón de espalda. Estamos todos, mira cómo estoy. De las humedades y de las temperaturas. Estamos todos como un acordeón. Pero bueno, no sé, de alguna forma el Altísimo tendrá que pararte, Pilar. De alguna forma te tendremos que parar. Esto es una conspiración judeomasónica. Yo no te lo quería decir así tan en crudo, ¿no? Pero observa, ¿ves esto? Esto es una reproducción anatómica de tu cuerpo. ¿Y ves esto? Observa, ¿ves? Captas, ¿no? Captas de qué va el tema, ¿no? Pronto voy a lanzar un curso de coaching de vudú por ordenador, y estoy experimentando con personas ilustres como señor Siri de Valencia o la propia valenciana, la señora Pilar. Vamos, que estoy probando y veo que está funcionando. Tengo aquí una reproducción, ¿veis? Y el primero que me toque los huevos, pues pam, le meto la agujita. Bueno, vamos a quitar un poco de presión. Como digo, muchísimas gracias por la atención. Un abrazo muy fuerte. Sé del Movimiento Victoria. Hasta la próxima intervención.